Noticias, emisión central. Ese patrón lo aprendí con la policía y con el ejército. Mancuso acusa ante la JEP. En audiencia desde Estados Unidos habló de los orígenes del paramilitarismo y acusó a oficiales, gremios y funcionarios de la época. Hasta sugirió el nombre que es el Bloque Capital. Mancuso reiteró la acusación contra el exvicepresidente Francisco Santos, quien supuestamente fue quien sugirió crear un bloque paramilitar en la capital del país. Santos reaccionó y negó el señalamiento. Mancuso señala a dirigentes de Fedegan y Fenalco y de sus interferencias en la política de elección popular. Según dice, los paramilitares se armaron con arsenales sacados de Indumil. El presidente de la República reaccionó a la declaración de Mancuso. Dice que confirma el debate que hizo sobre el paramilitarismo en Antioquia en 2007 y que en el país existió una mentalidad sobre esos ejércitos privados ilegales. Atención, 209 colombianos fueron deportados de Estados Unidos a Bogotá. Los inmigrantes denunciaron malos tratos y abusos durante su traslado. Inició la gira de la vicepresidenta Francia Márquez por Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Altas expectativas para abrir canales de comercio y buscar alianzas como becas para estudiantes. Destruir la economía ilícita en su cúpula, en donde toca. Ahí no puede haber confusión. Presidente Gustavo Petro les dijo a las fuerzas militares que un cese al fuego no significa dejar de combatir los negocios ilícitos. El jefe de Estado pidió que se revise el sueldo de los soldados y que haya un aumento. Ministro del Interior explicó que el gobierno no negociará con grupos narcotraficantes. Dijo que ley de sometimiento le entregará la responsabilidad a un grupo de fiscales. Proyecto de ley de humanización carcelaria y penitenciaria ya cuenta con ponencia definitiva y fue radicado en las comisiones primeras de Cámara y Senado. Corte Constitucional tumbó la virtualidad en los juicios penales con el fin de preservar la integridad en etapa de pruebas y derechos de los procesados. Habló en RTVC Noticias la madre del turista sueco iraní encontrado con vida y desorientado por las calles de Medellín. En el mundo, desde mañana en la frontera con Estados Unidos se eliminan las expulsiones en caliente de migrantes. En contexto, les contamos la nueva política migratoria. Francia despide al periodista de 32 años que murió en Ucrania en medio de un ataque con cohetes. En deportes, Inter pegó primero en el derbi de la Madonina. 2 goles en los primeros. Además, día de caídas en la etapa 5 del Giro de Italia. Fernando Gaviria, uno de los afectados de la jornada. Y en oportunidades, el Ministerio de Cultura tiene diplomados para docentes y gestores culturales. Canal institucional Casa Hermana de RTVC Noticias estrena el documental Renacer. 6 capítulos con historias de donantes de órganos y sus familias. Esa persona o sale... Buenas noches. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso participó hoy en una audiencia de verdad ante la Justicia Especial para la Paz, JEP. Se conectó de manera virtual desde una cárcel en Estados Unidos y la señal fue proyectada en Montería, Córdoba. Y habló en extenso de los orígenes del paramilitarismo en Colombia, además de acusar a dirigentes militares y funcionarios de la época. Reiteró, por ejemplo, los señalamientos contra el ex vicepresidente Francisco Santos por la supuesta conformación de un grupo paramilitar en Bogotá. También señaló a militares de la época, a dirigentes gremiales, entre otros. Orígenes sin la convivir. Asegura Mancuso que las cooperativas de vigilancia creadas en 1994 durante el gobierno de César Gaviria Trujillo fueron el detonante de lo que después fueron los ejércitos paramilitares y señala, según Mancuso, que aprendió patrones de la policía y el ejército. Esas convivires que surgen de manera simultánea a la SACU, recuerden que veníamos de un montón de grupos que se habían creado, en el cual me entrenan en todo tipo de artes de guerra que son las que utilizo después, y ahí surge el patrón que desarrollamos y multiplicamos en el resto de Colombia. Yo no aprendí eso en las autodefensas. Ese patrón lo aprendí con la policía y con el ejército. Asegura que el armamento que utilizaron los ejércitos ilegales a su mando tenían un origen en la propia industria militar. Las armas de la Convivir eran legales, las entregaba la industria militar, a la que conocemos como Indumil.
y se entregaban a través de las brigadas o incluso en el mismo Indomil. Yo fui a Indomil, Bogotá, la que queda en la avenida El Dorado, a recibir el armamento de la Convivir Horizonte. Mancuso acusa. En su declaración, Mancuso repitió un señalamiento que ya había hecho. Acusó al expresidente Francisco Santos de conformar, asegura Mancuso, un bloque de autodefensas en la capital del país. Francisco Santos vino en representación supuestamente de la oligarquía colombiana, de los gremios, de los empresarios, de los políticos en la capital. Estaban sumamente preocupados con la conformación o con la llegada básicamente de unas estructuras de la FARC que estaban en las goteras de Bogotá. Recordemos que para ese momento Romaña tenía azotada ya básicamente las goteras de Bogotá y se nos pide la creación de un bloque, hasta sugirió el nombre que es el bloque capital, algo así. Eso fue como en el año de 1997, 8. Según Mancuso, hasta el ejercicio periodístico de la época tuvo interferencias. Hubo reuniones varias con él. Jorge 40 y yo nos reunimos en el Cesar, recuerdo yo. Se reunió también con diferentes comandantes de autodefensa. Estuvo en Córdoba reunido con Carlos Castaño, conmigo. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de autodefensas en la lucha contra la subversión. Mancuso también acusa al gremio ganadero de la época y al entonces presidente de la Federación de Comerciantes, Jorge Bisbal Martelo y Sabas Pretel de la Vega, respectivamente. Mancuso habla de nexos con integrantes de la fuerza pública con quienes, dice el paramilitar, perpetraron distintos crímenes. Llamé al general Iván Ramírez, comandante de la primera división del Ejército Santa Marta. Le dije, don Iván, que era como le decía, don Iván, tengo una novedad importante que reportarle y pedirle ayuda a mi general. Acabamos de retener a la hermana de Simón Trinidad, nos mandaron 2 helicópteros encima, quítenos esos 2 aparatos encima, por favor, porque están encima, nos van a capturar. Me dice, ya te los quito, y nos los quitó de encima. Señala a 200 empresas bananeras. Apoyaron con 3 centavos de dólar a las autodefensas, y de esos iba $1 centavo para la autodefensa, uno para ejército y otro para la Convivir, por cada kilo de banano que se exportaba, y esto lógicamente que sumó millones de dólares. Por ahí ingresamos armamento, 4.500 fusiles por un lado, 3.500 por el otro, o sea que por Urabá entraron 8.000 fusiles por lo menos, y millones de cartuchos. La parapolítica. Aseguró Mancuso ante la JEP que con los nexos que el paramilitarismo alcanzó, según dice, se intervino en la política de elección popular. Cuando se da la situación de las negociaciones del Caguán con la FARC a través del presidente Pastrana, hay una preocupación enorme de los gremios económicos, de los militares, de los políticos y de nosotros, por supuesto, pues dijimos, vamos a salir negociados aquí y van a acabar con todos nosotros y se va a instaurar una dictadura de la guerrilla en el país. Al finalizar la primera jornada, agregó que los resguardos indígenas se convirtieron en zonas de retaguardia tanto de la guerrilla como de los paramilitares, lo que los llevó al reclutamiento de estas comunidades. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, negó las acusaciones que le hizo hoy de nuevo Salvatore Mancuso. A través de un comunicado dijo que ese asunto ha sido investigado en diferentes instancias judiciales sin que haya una sola prueba. Indicó que no va a entrar en confrontaciones con Mancuso y que los expedientes de esa investigación están en los archivos judiciales que son de carácter público. El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a las declaraciones que entregó el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. El primer mandatario hizo referencia al debate que realizó cuando era congresista en 2007 sobre las autodefensas en Antioquia. De su defensa. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de los colombianos se refirió a las declaraciones que entregó Salvatore Mancuso ante la JEP. El paramilitarismo no fue sino una alianza del narcotráfico con buena parte del poder político y económico de Colombia y un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo. Aseguró que el paramilitarismo logró permear importantes sectores del país. La mentalidad paramilitar se adueñó de un sector importante de la sociedad colombiana que cree que hay que eliminar la diferencia. El jefe de Estado puntualizó
que la mentalidad paramilitar en parte de la sociedad es el fascismo a la colombiana. La Fiscalía entregó un balance de las investigaciones que ha realizado relacionadas con la información que replicó el presidente Gustavo Petro sobre los 200 asesinatos cometidos por el Clan del Golfo. Lisa Díaz, ¿qué dijo la vicefiscal? Buenas noches. Buenas noches, Mateo, para usted y para todos los televidentes. La vicefiscal Marta Mancera dijo que es falsa la información replicada por el primer mandatario. Y en cuanto a la pregunta del presidente Gustavo Petro de por qué no se avisó o no se les protegió, la vicefiscal dijo que no tenían conocimiento o una alerta previa y advirtió que de comprobarse irregularidades, los investigadores a cargo deberán responder ante la justicia. Es falso que dentro de la investigación se hayan producido 200 asesinatos. La vicefiscal hace referencia a la información que replicó el presidente Gustavo Petro basado en una denuncia periodística de La Nueva Prensa. La investigación efectivamente nace en el 2008 por una fuente no formal. ¿Qué quiere decir una fuente no formal? Que no declara la información para que se pueda señalar responsables, sino que entrega información para orientar la investigación. La funcionaria recalcó que no se puede llevar a ninguna persona ante un juez si no existen pruebas. Los informes no son prueba. Yo debo acudir ante el juez con pruebas para decirle a esa persona, usted es responsable de este delito y estas son las pruebas. Aseguró que la Fiscalía le está respondiendo al país. En esta tercera reescucha que estamos haciendo con expertos de contexto, es muy probable que podamos dar ya unas razones suficientes. Por lo pronto, no hay identificación en las líneas de personas, ni de integrantes, solo conversaciones escuetas. Sin embargo, confirmó que la Fiscalía General está presta a suministrar información al gobierno por los canales institucionales y como lo ordena la Corte Constitucional. 71 familias integradas por 209 personas, 107 adultos y 102 menores de edad fueron deportados desde Estados Unidos a Colombia. A su llegada denunciaron violencia física y verbal. Además aseguraron que los esposaron de pies a manos. Katy Sánchez, usted habló con ellos, ¿qué le dijeron? Muy buenas noches. De las 209 personas, 38 tuvieron que hospedarse en un hotel en la localidad Chapinero. Esto por ayudas de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Manifiestan que vienen del Huila, del Cauca y dicen que los tratos fueron inhumanos allá en migración en los Estados Unidos. Son 20 niños y 18 adultos. Ellos dicen que no van a volver a sus territorios porque fueron amenazados por grupos al margen de la ley y dicen que tampoco volverían a los Estados Unidos por las condiciones en las que ellos estuvieron. Las 209 personas viajaron desde Colombia el 28 de abril con el sueño de hacer vida en los Estados Unidos, pero no sabían que empezarían un calvario. Estuvieron siempre bajo el control de migración de los Estados Unidos, en unas oficinas y otros en hoteles cercanos. Ayer iniciaron el viaje de regreso a Colombia. Nos esposaron de manos, los pies y la cintura. Como si fuéramos criminales, se reían de nosotros, no les importó los niños. Ante su corta estadía se enfermaron alrededor de 40 niños que nunca recibieron atención médica, dormían en plásticos, sin nada que los protegiera del frío durante 10 días. Solamente los dejaron bañarse una vez. A nuestro lugar de residencia la verdad no podemos volver, porque pues tememos por la vida de nuestros hijos y pues la verdad no sé, buscar otra ciudad o quizás otro país, no sé, pero pues la verdad ese país no pienso volver ni en mis sueños. Este hombre es un exmilitar que estuvo como voluntario en Ucrania. Al ver morir muchos de sus compañeros decidió devolverse a Colombia para irse a los Estados Unidos, pero no lo logró. Se filtró información de que yo había llegado, me contactaron, me llegaron a la casa y me ofrecieron irme a trabajar a un cartel mexicano que está acá. Se espera que en el curso de los próximos meses regresen al país cerca de 14.000 colombianos más deportados de Estados Unidos. Inició el viaje a África de la vicepresidenta Francia Márquez. Y atención a esta imagen que vemos en pantalla. La potencia mundial de la vida pasa por la educación y el
intercambio. Pues lo que veíamos era el momento en el que la vicepresidenta llega a bordo y saluda a la comitiva, entre la que hay funcionarios de varios ministerios, congresistas, representantes de cámaras de comercio y un equipo de RTVC Noticias que acompañará a esta gira vicepresidencial. Los objetivos de la gira y de los viajes son alianzas comerciales, intercambios culturales y sólidas relaciones diplomáticas con 3 naciones africanas. El gobierno ve en África un continente con muchos potenciales para entablar y estrechar lazos comerciales. El objetivo del viaje está enfocado a explorar y abrir mercados. RTVC Noticias conoció que una de las negociaciones que se explorará es con Ethiopia Airlines, que en este momento solo vuela en el continente a Argentina. La capacidad de carga de esa flota sería fundamental para el comercio. La primera estación será Sudáfrica. Allí el objetivo está puesto en un gran porcentaje en las alianzas comerciales para el desarrollo empresarial de ambos países. Sudáfrica tiene un importante porcentaje de inversión colombiana en agroindustria, metalmecánica, autopartes y tecnología. La segunda parada será Kenia. Kenia podría significar una de las alianzas más importantes en materia de energías limpias y la lucha contra el cambio climático. Kenia es un país donde la mayoría de la energía que produce es aprovechada desde la geotermia, es decir, el calor proveniente del interior de la tierra. La gira finalizará en Etiopía. En el oriente de África, Etiopía se posiciona como uno de los países potencia en materia alimentaria y agrícola. Una posible alianza con ese país le permitiría a Colombia avanzar en otra de las apuestas del gobierno nacional, la lucha contra el hambre. En todos los países se busca también estrechar lazos culturales, pero sobre todo en materia de educación, se espera que como resultado de la visita haya terrenos avanzados en convenios para becas en educación superior. En materia cultural, la gira por África significará el fortalecimiento de la presencia de Colombia en la Unión Africana, de la que hace parte desde 2008 como país observador. El presidente de la República, Gustavo Petro, participó en la conmemoración de los 72 años de las fuerzas militares. El mandatario advirtió que no se puede confundir el cese al fuego y que la ofensiva contra economías ilegales es una prioridad. El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó una reunión con todos los generales de la fuerza pública y mandos de alto nivel para evitar confusiones en la orden presidencial sobre los blancos que se deben atacar de la economía ilegal y que manejan estructuras narcotraficantes. Si hablan de un cese al fuego, no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario. Es el ataque decidido a la economía ilícita lo que puede permitir que un grupo X o Y diga, bueno, llegó el momento de dejar de disparar. El primer mandatario aseguró que la búsqueda de la paz debe ir en 2 vías, abrir las oportunidades jurídicas, económicas y sociales, pero que al mismo tiempo se deben atacar las economías ilícitas. ¿Se puede hacer negociaciones jurídicas? ¿Es posible una vía pacífica de desmantelamiento de la economía ilícita? Si la respuesta es sí, solo tiene una condición, y es que es porque no puedan seguir con la economía ilícita. El jefe de Estado además resaltó que no puede haber un integrante de la fuerza pública en negocios con las bandas que controlan el narcotráfico, porque se pierde la posibilidad de la paz. Finalmente ordenó al ministro de Defensa, Iván Velázquez, que se reúna con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para estudiar un aumento sustancial de la asignación de los soldados regulares. Y militares retirados participaron en una manifestación hoy en la Plaza de Bolívar. Y estos fueron los videos que circularon en redes sociales. Los manifestantes que lanzaron arengas en contra del gobierno fueron convocados por el general en retiro, Eduardo Zapateiro. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aclaró que el gobierno no negociará con narcotraficantes y será con la ley de sometimiento a la justicia que estas organizaciones adelantarán sus procesos. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reiteró que en desarrollo de la ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales, el gobierno no negociará con grupos ilegales que no tengan reconocimiento político. Agregó que un grupo de jueces y fiscales adelantarán este proceso. Pero ese camino queda mocho si no somos capaces de desactivar
bandas criminales emergentes muy fuertes. El Clan del Golfo puede tener 9.000 hombres. Eso es una organización criminal muy grave. No son actores políticos. Velasco aseguró que este proceso dependerá de la Policía Judicial y el CTI para lograr dicha negociación. Los fiscales tendrán todas las herramientas para adelantar el proceso. Y hace una negociación de penas, de activos, y luego va y le dice, señor juez, mire, hice esta negociación, ¿me la avala sí o no en el marco de un proceso penal? Los grupos ilegales deberán desarticular toda su estructura, entregar las rutas del narcotráfico para poder conservar el 10% de sus bienes. ¿Ese gobierno está negociando con narcos? No, está creando el marco jurídico para que podamos lograr la paz total. Este proyecto de ley contempla privación intramural hasta de 12 años para quienes opten por el sometimiento a la justicia. La Corte Constitucional tumbó la virtualidad en los juicios penales con el fin de preservar la integridad de la etapa de pruebas y los derechos de los procesados. Juan Carlos Giraldo, los saludo, buenas noches. ¿Esta medida aplica para todas las etapas de los procesos penales? O detállenos, por favor. Hola, Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues esta medida es solo de carácter obligatorio precisamente para esas etapas de los juicios penales en los que se tienen que practicar pruebas en las que se debe garantizar que no sean manipuladas. En las otras etapas de los juicios, como las audiencias llamamos de concentración, que son legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, será el juez de cada caso y de cada audiencia el que decida si se deben hacer virtuales o presenciales. Así la Corte reitera que la virtualidad llegó al país y en general a la justicia para quedarse. La Alta Corte declaró ajustado a la Constitución el artículo 63 del proyecto de ley 295 del 2000 de la Cámara y 475 del 2021, del cual se hace referencia a la presencialidad en las audiencias. Según el fallo de la Corte, en los procesos penales, cuando se llegue a la etapa de juicio oral, será de carácter obligatorio realizar las audiencias de manera presencial, decisión que acaba con los juicios virtuales que se hicieron más frecuentes desde la pandemia. La sentencia, que aún no se publica, es enfática en señalar que en este tipo de procesos es fundamental garantizar la legalidad de las pruebas como las testimoniales, con el fin de evitar que la virtualidad se preste para manipular la declaración de un testigo o un procesado. También garantizar las pruebas periciales y además la interacción de las partes procesales respetando los derechos de víctimas y procesados. Sin embargo, el Tribunal de lo Constitucional también condicionó esta decisión sobre el resto de las etapas procesales en los juicios penales. La Corte señaló que aunque la virtualidad llegó para quedarse y audiencias como las de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento se pueden hacer de manera virtual, será el juez de cada caso que en su autonomía decida si las audiencias serán presenciales o virtuales. En el mismo fallo se deja constancia que en casos de fuerza mayor como una pandemia o un proceso en el que los intervinientes se encuentren fuera del país, se podrá acudir a la virtualidad. El Banco de la República dio a conocer un documento de 34 páginas sobre la estabilidad laboral y las consecuencias que traería la reforma radicada en el Congreso de la República. El emisor señaló que el proyecto de ley incrementaría el costo laboral promedio entre 3,2 y 10,7%. También aumentaría en 92% el valor de las indemnizaciones. En el escenario medio, el incremento en los costos salariales recortaría 454.000 empleos formales, equivalente a una reducción de 2,1 puntos porcentuales de la tasa de formalidad. El presidente Petro se refirió al documento. Efectivamente hubo un mejoramiento de las condiciones laborales entre 2012 y 2018 y cayeron luego, precipitándose al abismo desde el 2019 y peor con y después del COVID. Argumentó que la causa del mejoramiento laboral es fundamentalmente la reducción de la pobreza, no la reforma sobre las cotizaciones. Por su parte, Fenalco manifestó que las cifras del Banrepública coinciden con las del gremio. Las consecuencias son tan malas que hablan por sí solas. Consideramos que es importante que la opinión pública conozca. La ministra de Trabajo explicó que el gobierno tiene capacidad de diálogo y concertación para sacar adelante las reformas sociales. RTVC Noticias dialogó con la mamá del ciudadano sueco que estuvo desaparecido 2 semanas en la capital antioqueña. Ismael Tobón lo saludó y le preguntó cómo se encuentra él después de ser encontrado deambulando por las calles de Medellín.
Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues se encuentra recuperándose positivamente en el hospital Pablo Tobón Uribe de la capital antioqueña. Junto a él lo acompaña su padrastro y la madre, que recordemos que viajó hace 2 semanas desde Suecia para liderar la búsqueda aquí en la ciudad de Medellín. La preocupación que mostró su mamá fue la manera en cómo lo encontró, pero se mostró muy feliz de alguna manera por encontrarlo con vida, y pues espera que en las próximas semanas retorne nuevamente a su país de origen. Relata la madre de Aret Formisay, que fue encontrado desorientado y deambulando por las calles del poblado. Lo que más le impactó fue ver a su hijo en estado de abandono. Nosotros lo encontramos sin su ropa habitual. La ropa con que lo encontramos estaba sucia y no era la ropa de él. No me reconoció y no tenía ninguno de sus pertenencias ni el morral de viaje que tenía. El joven de 26 años de edad recibe atención médica en un hospital de la capital antioqueña a la espera de exámenes médicos. Aquí está internado. Le están haciendo todos los exámenes concernientes para determinar qué pudo haber desencadenado la pérdida de la memoria, porque él no reconoce a nadie de sus familiares. La madre agradece la ayuda de las autoridades y la solidaridad de las personas que se unieron para encontrarlo. En los próximos días sería dado de alta y retornará a su país. Hay preocupación entre los comerciantes de Barranquilla por el aumento en los casos de extorsión. Seaina Gámez, ¿qué es lo que está pasando? Hola Daniela, muy buenas noches. El delito de la extorsión en la ciudad de Barranquilla se ha incrementado en un 400%, esto en comparación con el año 2022. Es por eso que los comerciantes de la ciudad le piden a las autoridades mayor seguridad. Esto cuando se vayan a dar, cuando vayan a hacer los comerciantes. Según las cifras entregadas por la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en lo corrido de este año en Barranquilla, el delito de extorsión ha tenido un incremento de 400%. Sabemos que el delito de extorsión impacta negativamente al sector comercial y lamentamos que sean los comerciantes y empresarios los que se hayan convertido en una fuente de ingresos para los delincuentes. Esta situación ha llevado a que más de 60 comerciantes de la ciudad tomen la decisión de cerrar sus establecimientos debido a las amenazas por el pago de extorsiones. Debido al incremento que ha habido en comparación año 2022 y lo que va recorrido el año 2023, al igual que el hurto a establecimientos farmacéuticos y a los proveedores cuando hacen visita a nuestros establecimientos. Los comerciantes del Atlántico le hacen un llamado a las autoridades para que les garanticen el derecho a la vida y a la integridad física a la hora de atender en sus locales comerciales. Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Norte de Santander consideran que después de la reapertura de los puentes fronterizos ha aumentado la inseguridad en Cúcuta. Informa Diana López, periodista de la Alianza con Canal Tro. Los enfrentamientos entre grupos guerrilleros y bandas criminales que operan en la zona, además de la presencia del contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y el reclutamiento de menores, son solo algunos de los delitos que más se registran a diario en la zona de frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira. Alrededor de 10.000 personas están en alto riesgo a raíz de ese proceso de expansión que ha ocurrido, por supuesto, principalmente en el último año, pero los últimos hechos de los últimos 30 días indican que puede ocurrir una tragedia. Frente a esta situación, las autoridades del área metropolitana de Cúcuta, en conjunto con la gobernación del estado Táchira, continúan solicitando a los gobiernos nacionales de los dos países más inversión para incrementar las estrategias que permitan mitigar la criminalidad y aumentar la seguridad en la zona de frontera. Después de 9 horas fue controlado un incendio en el Cerro Cristo Rey en Cali. El fuego consumió cerca de 20 hectáreas de vegetación. Cabe destacar que en menos de una semana hubo 2 conflagraciones. Diego Candelo, ¿qué dicen las autoridades? Buenas noches, mire, lo que dicen las autoridades es que Cali es una ciudad que no tiene registro de temperaturas que puedan generar el efecto lupa, lo que quiere decir que el sol al entrar en contacto con materiales como el plástico o el vidrio, pues precisamente puedan generar fuego. Este caso se suma también a otro que se presentó en menos de 24 horas antes, en el cual un hombre quedó registrado en cámaras de videovigilancia prendiendo fuego a otro cerro de la ciudad.
Este hombre sería el responsable de iniciar un incendio en el Cerro de la Bandera, sur de Cali. En menos de 24 horas, otra conflagración inició en el Cerro de Cristo Rey, donde las llamas consumieron decenas de hectáreas de vegetación. Tenemos el rumor de que mucho de esta provocación se adelantó con 3 propósitos. 1. Posteriormente, invadir los territorios de la ladera para asentamientos no formales. 2. Impedir el adecuado desarrollo de las obras del Cerro de Cristo Rey. 60 bomberos fueron necesarios para sofocar las llamas, que además amenazaron con consumir una vivienda que fue salvada por las unidades de emergencia. Un incendio que fue muy inestable, en 2 ocasiones lo tuvimos controlado, pero por razones que hasta ahora pues no se han establecido concretamente, el incendio se reavió. Desde la alcaldía anunciaron una recompensa de 5 millones de pesos por información que permite ubicar a los responsables para su judicialización. Generar un mayor desarrollo del sector digital es el propósito de Enganchatic, la primera plataforma pública del Estado para las empresas de la tecnología y que fue lanzada en Bucaramanga. Así que nos vamos ya inmediatamente para allá con Joana Niño. Joana, muy buenas noches. Televidentes, muy buenas noches. Aunque hoy fue oficialmente el lanzamiento de esta plataforma, está a disposición desde el lunes y según el ministro ha tenido buena acogida, pues 50.000 personas ya han aprovechado para subir su hoja de vida y 5.000 empresas para captar talento humano. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, lanzó en Bucaramanga el programa Enganchatic, que buscará a personas que quieran trabajar en empresas digitales. Que es la primera plataforma pública del Estado para que las empresas de la tecnología puedan ofertar sus puestos de trabajo, sus vacantes, y los ciudadanos, en especial los jóvenes, puedan aplicar a estos empleos y así poder desarrollar el sector. Durante el evento, el ministro respondió a la denuncia del representante a la Cámara, Julián López, según la cual estaría entregando contratos por 11.000 millones de pesos a dedo. ¿A quién se le entreguen los recursos? ¿Cómo se le entreguen los recursos? Es algo que este ministro apenas está evaluando. No hemos tomado decisiones, el programa por ahora está suspendido, como varios de los proyectos que vienen porque hasta que yo lo revise, lo que le puedo garantizar al país es que vamos a apoyar a las comunidades. El ministro habló sobre el escándalo de los 70.000 millones del periodo de la exministra Karen Aburinen y recordó que la defensa jurídica del Estado está a cargo del caso. Nuevamente, los habitantes del corregimiento de Lobo Guerrero, en Dagua, Valle del Cauca, bloquearon la vía a Buenaventura. Los ciudadanos protestan por la inasistencia de la viceministra del Interior, Lilia Clemencia Solano, a una mesa de diálogo pactado previamente. Más en Panorama Nacional. 140 barrios de Barranquilla y el municipio de Soledad sufren el racionamiento del servicio de agua potable debido al mantenimiento realizado por parte de la empresa AAA. La comunidad elevó su voz de protesta debido a que se sienten afectados especialmente por las altas temperaturas que azotan a la ciudad. En el kilómetro 21 de la vía que de Villarrica a Cauca conduce a Palmira en el Valle del Cauca, la policía encontró al interior de un camión recolector de basura más de 470 galones de ácido sulfúrico en al menos 65 recipientes. Un hombre de 50 años fue capturado. 28 incendios forestales han reportado los organismos de emergencia en el departamento de Antioquia, en sus regiones como el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño. Según las autoridades, estos incendios son causados por las fuertes temperaturas. En promedio, las temperaturas en la capital antioqueña están por encima de los 31 grados centígrados. Las autoridades en el Tolima activaron ya los protocolos de atención por las amenazas contra Luisa Fernanda Ayate y Jean Cristian Cumbe, personeros ellos de los municipios de Saldaña y Ataco respectivamente. Continúa el nivel de actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz y aquí en RTVC Noticias continuamos entregándoles información oficial del estado del volcán. Yajaira Perea, como siempre usted tiene las novedades. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mateo? Televidentes, muy buenas noches. La columna de gases alcanzó 2.000 metros, como vamos a verlo aquí en pantalla, con caída de ceniza en los sectores de La Ventana, en Villahermosa, y La Caballa, en Murillo, esto en el departamento de Tolima. Por otro lado, la altura máxima de los sismos alcanzó 1. 4 de los municipios más cercanos al volcán Nevado del Ruiz y que se encuentran en zona de amenaza alta están en el departamento de Tolima.
Se trata de Casabianca, Villahermosa, Herveo y Murillo, donde la Gobernación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres intensifican sus acciones de prevención ante una eventual erupción. Corresponden cerca de 1.000 personas que en estos momentos deberíamos tenerlas evacuadas preventivamente. A través de recorridos por tierra y aire identifican a las familias en riesgo. Tenemos cerca de 150 hombres, entre ellos de ejército, de policía, organismos de socorro, en los cuales han venido acompañándonos en todo el tema de la sensibilización. Una labor de prevención que enfrenta el reto de la baja percepción del riesgo de quienes han convivido por años con el volcán. El motivo por el cual la gente no ha evacuado de manera preventiva, porque la gran mayoría ya vivió lo que pasó en el 85. 14 municipios del norte de Tolima hacen parte de las zonas de influencia del volcán Nevado del Ruiz, en las que también se adelantan actividades de prevención. El sistema de medios públicos tiene canales de comunicación directos para que cualquier persona pueda solicitar o reportar información relevante sobre la situación del volcán. Puede llamar, por ejemplo, si se encuentra en Manizales, al teléfono fijo 606-885-0100. Repito, 606-885-0100 o a la emisora de paz en Chaparral, Tolima, al número celular que a su vez tiene un WhatsApp habilitado. 310-217-5652, 310-217-5652. Y para cerrar, tenemos también un dato relevante sobre el volcán. El Nevado del Ruiz tiene una altura de 5.321 metros sobre el nivel del mar y, de acuerdo con los expertos, tiene 1.8 millones de años. Recuerde que en todas nuestras emisiones puede encontrar información sobre el estado del volcán y más aquí. Feliz noche. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endurece los requisitos para los solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Para saber más al respecto, nos conectamos con Jorge Agobián, periodista de La Voz de América, quien nos entrega más detalles de este tema. Jorge, adelante. ¿Qué tal? Saludos desde aquí, desde El Paso, Texas, donde las cosas comenzaron a cambiar antes de la entrada en vigor del título 8, del cambio del título 42 a las reglas de inmigración bajo la ley estadounidense de larga data, donde me encuentro en El Paso, Texas, hace tan solo la noche del día de ayer. Eso estaba lleno de migrantes, cientos de migrantes, pero hubo un procedimiento y un operativo por parte de las autoridades estadounidenses que hizo que se detuvieran y expulsaran a los migrantes de manera expedita. Eso es básicamente lo que va a ocurrir de ahora en adelante cuando cambian las reglas acá. Durante esta jornada, el gobierno estadounidense, la Casa Blanca, publicó una regla que prohibirá a los migrantes acceder al asilo si cruzan la frontera de manera irregular y también si han cruzado a algún otro país y no han pedido protección o asilo antes de llegar hacia el norte. Pero los detalles de lo que ocurrirá en la frontera lo explicamos a continuación. Es una suerte de Babel. Muestra y mixtura a escala de todo un continente y, por qué no, de muchas más partes del mundo. La vida es así, buscando nuevas oportunidades para la familia, buscando un sueño. Mixtura solo posible de ver reunida y concentrada aquí, en la línea que paradójicamente, a pesar de su estrecha cercanía, separa dos países y realidades abismalmente distintas, México y Estados Unidos. Nosotros emigramos todos juntos en familia. Uno, paso obligado para llegar por tierra al otro, al que centenares de estos caminantes infatigables ven como promesa de una vida mejor, o al menos distinta de donde salieron. Imagen que la Casa Blanca quiere que cambie, y de ahí que, a pesar de las horas contadas que tiene el título 42, norma heredada de la era Trump, que permitía expulsar sin miramiento al migrante de a pie como freno a la expansión del coronavirus, ya tenga listo el reemplazo con una nueva, que califica como no aptos a quienes quieran asilo al cruzar por fuerza y de forma irregular la frontera. Aún así, a toda costa, a todo precio, incluso poniendo esa vida en peligro, de Venezuela, Colombia, Haití y hasta de lejanías como Bangladesh, miles se rehúsan a un no en su objetivo de pisar y vivir en Estados Unidos.
La administración estadounidense invita a los migrantes a participar en las vías legales, incluidos centros de procesamiento que abrirán inclusive en Colombia y también en Guatemala. Por otro lado, también invitan a que la única vía legal para ingresar de manera regular, segura y ordenada a Estados Unidos será a través de la aplicación CBP One. A través de esa aplicación los migrantes pueden solicitar una cita para presentarse en un puerto fronterizo e incluso solicitar asilo. Es la información desde El Paso, Texas. Soy Jorge Agobián de La Voz de América. Gracias, Jorge. Pues es la situación a esta hora en El Paso, Texas. Y continuamos con más noticias, con mensajes de condolencias y reconocimiento a su talento y valentía. Francia homenajeó al periodista de 32 años que murió en Ucrania en medio de un ataque con cohetes y por el que el gobierno abrirá una investigación por crímenes de guerra. Vamos con más detalles con Camila Bradford. Buenas noches. Quienes se dedican a un oficio como el periodismo comparten algunas características: elocuencia para comunicar hechos, capacidad para ver detalles que les permitan contar historias que merecen ser contadas y muchas veces valentía. Ser reportero de guerra jamás va a ser algo fácil y eso quedó claro con la experiencia de Armand Soldin, el jefe de video de la AFP, quien murió en Ucrania. Fue el mismo gobierno de Francia el que dedicó minutos para exaltar los nervios de acero de Soldin a la hora de aceptar meterse en una guerra para contarla desde dentro. Dar voz a los hechos para que sean conocidos hasta en la esquina más remota del mundo es una vocación que muchas veces da una fuerza inusitada, incluso si eso que debe observarse y narrarse es una guerra. Esa era la convicción de este bosnio radicado en Francia, Armand Soldin, a quien la Agence France Presse encomendó una desafiante misión: narrar a Ucrania desde las entrañas de la guerra que Rusia asentó en esa latitud. Armand estaba a cargo del video en Ucrania, estaba allí para testificar. Algunas de sus imágenes han hecho historia, ha permitido que millones de personas sepan lo que está pasando en esta terrible guerra. Estaba nada menos que en el punto más feroz de la contienda en este momento, Bakhmut, ciudad asediada por Rusia desde agosto pasado, cuando del cielo cayeron cohetes. Él y su equipo llevaban diario del ejército ucraniano y él fue el único que murió en el ataque. Expresar el pesar de toda la nación por el fallecimiento del periodista de la AFP, Armand Soldin. Desde el gobierno se extendió más que luto, la exaltación y solemnidad a la memoria del comunicador. Estaba lleno de vida, tenía un compromiso con el periodismo que venía de su esencia y eso es realmente lo que lo llevó a continuar informando en circunstancias tan difíciles. Talento y valentía fueron adjetivos hacia Soldin, que se suma al cúmulo de todo lo que el último año dentro de Ucrania le deja al mundo. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando de la Champions League, del otro partido, de la otra semifinal, esa serie que comenzó ganándola el Inter ante el Milan. Sí, lo hizo como visitante y fue contundente. Podríamos decir que ya tienen un pasito en la final. El Este intervino para corregir un penal que había pitado el central. En el segundo tiempo, Milan tuvo una oportunidad de descuento al minuto 62 con su mejor jugador, Sandro Tonali. Partido de trámite que además definirá al finalista italiano el próximo martes cuando el Giuseppe Meazza reciba la vuelta. Y el miércoles en el Etihad Stadium, Manchester City y Real Madrid deciden al último finalista en la carrera por la orejona. Y ahora hablamos de tenis porque María Camila Osorio tuvo un triunfo impresionante en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. Le ganó a la rusa Gracheva. Después de tener 3 match point en contra con su brillante tenis, la nuestra logró avanzar a la siguiente ronda. Con mucho sufrimiento, pero también con mucho tenis, la colombiana se quedó con un partido inolvidable. Y lo tendrá en la memoria por tantos picos de emoción. En el primer set, Osorio iba 3-0 arriba y se lo empataron. Llegó hasta el tie break donde superó a la rusa por 7-6. El segundo set sí fue para el olvido. 3 quiebres de servicio en contra para terminar con un marcador de 6-1 abajo.
En el definitivo, Camila no se encontraba y estando 5-2 abajo, su rival tuvo triple oportunidad de matar el partido. Pero con mucha fortaleza, la colombiana no solo ganó el game, sino que venció en 4 consecutivos para resucitar de una derrota segura. Afortunadamente, al final y por el tiebreak, Camila Osorio salvó la vida en el Masters 1000 de Roma venciendo 7-6, 1-6 y 7-6. Un partido muy difícil, claramente saqué 3 match points y bueno, estoy muy contenta por avanzar a la segunda ronda. Ahora Camila Osorio se enfrentará a la croata Petra Martic, número 29 del mundo, con la motivación que le da su tenis y que le permite volver de la muerte a la vida en pocos minutos. Y hoy lo recibo con música de suspenso porque vamos a hablar de thrillers, de novela negra y de relatos policiales. Todo a propósito de que nuestra casa hermana, RTVC Play, estrena la 3ª temporada de su podcast Crónicas de la Noche Roja, entre cuyas voces y cabezas está Santiago Gamboa, gran escritor colombiano, precisamente de novela negra. Pues resulta que el tema de esta temporada es el asesinato de 2 sacerdotes y en el tráiler se deja ahí como entredicho y en evidencia que pudo haber sido un crimen pasional. Pues resulta que les voy a dar una serie de tips que es básicamente la estructura con la que se hace una novela negra para que ustedes vayan siguiendo cómo es este relato. Hay 1000 fuentes, los académicos tienen 1000 teorías, yo más o menos busqué los que en todos se repiten para armar como la estructura clave. Entonces, uno arranca por un crimen y la primera pregunta es, ¿quién es el asesino? Que a veces es muy obvia porque a veces empiezan diciendo fulanito mató a esta persona, ¿no? O la pregunta que es más profunda todavía es ¿por qué? Entonces piensen ustedes, por ejemplo, en Corazón delator de Edgar Allan Poe. Ahí estamos viendo parte de la película de hace muchos años en blanco y negro, que es, hay un hombre que vive con un anciano, ese anciano tiene un ojo azul, muy azul, como con una especie de catarata, y ese ojo todo el tiempo lo interpela, él siente que le habla, que lo mira, tanto así que en las noches comienza a espiarlo y en una de esas noches el anciano se despierta y este hombre lo asesina, lo parte en pedacitos y lo esconde. Entonces, ahí la pregunta no es quién lo mató porque ya sabemos, ¿no? Sino ¿por qué? ¿Qué lleva a que este hombre se sienta tan desesperado que cree que necesita asesinar al anciano? La segunda pregunta es ¿cuál es el motivo? Los motivos en la novela negra casi siempre son los mismos, que son amor, sexo, venganza o dinero. Volvamos al caso de Corazón delator. Dicen los críticos, dicen los estudiosos que esto es de carácter psicológico, que lo que ocurre es que es la simbología de cómo la gente lo está juzgando todo el tiempo, ¿no? Ese ojo simbolizaba eso. También hay otra gente que dice que es simbólicamente asesinar al padre porque el papá lo juzgaba todo el tiempo. Bueno. Tercera característica clave, siempre hay un primer sospechoso. Pensemos, ya que estábamos hablando de nuestro querido autor de Perder es cuestión de método, en la película que tiene que ver con eso. Resulta que en Perder es cuestión de método, que es la que ustedes están viendo ahí en la pantalla, hay un empalado y la idea es averiguar quién es el asesino. El primer sospechoso era el personaje que interpretaba el Flaco Solórzano, que es de apellido Tifis. Después se dan cuenta que no, que al contrario había una mente detrás de eso, entonces ese es el segundo momento. Identifican un asesino, crean una hipótesis y después la descartan. Luego la novela queda como dando vueltas un rato porque no está muy segura de para dónde va, parece perdido, pero finalmente ocurre algo en el que o encuentran otro sospechoso o algo que es como la gran visión que les da la respuesta a todo. Entonces, en Perder en cuestión de método, esa escena la tiene César Mora, que hacía el personaje de Estupiñán, que era el compañero del periodista, y resulta que tomándose unos tragos en una taberna encuentra a un tipo que le da toda la información sobre quién fue el asesino. No siendo más, con esto en mente, los invito a que vean la tercera temporada de Relatos de la Noche Roja por RTVC Play, así que les voy a dejar un pedazo del tráiler para que se antojen. Crónicas
icónicas de la Noche Roja, dirige ahora su mirada hacia una historia más íntima. Dos sacerdotes ejemplares pero ligados a llevar una doble vida por la ceguera de una sociedad retrógrada que se benefició de su bondad y los empujó hacia el abismo. En 4.545 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó un incremento de 5 pesos. A $1.87 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 21.000 pesos y llegó a 1.920.000 pesos. La Cámara de Comercio Electrónico espera que este año las ventas crezcan aproximadamente en un 14% respecto a 2022. El Ministerio de Hacienda subastó 900.000 millones de pesos en test con descenso de tasas y recibió ofertas por 2,3 billones de pesos. Un juez ratificó en segunda instancia la sentencia que condenó al club El Nogal a pagar más de 2.000 millones de pesos por la muerte del ciudadano mexicano Luis Campos Llanelli, hecho que sucedió en el año 2014 producto de una intoxicación por monóxido de carbono. Más hechos del día en un minuto. En Soacha fue capturado un ciudadano cubano que, según la policía, vendía drogas en barrios de Bosa, sur de Bogotá. Este extranjero sería parte de una organización criminal y al momento de su captura le hallaron prendas de uso privativo de la fuerza pública, estupefacientes y armas de fuego. Un juez envió a prisión a Steven Rojas, el hombre que habría asesinado e intentado ocultar el cuerpo de Flamingo Forigua, un conductor de SITP desaparecido desde el pasado 4 de mayo y que fue hallado por la Policía Judicial enterrado en una casa del sur de Bogotá. La Corte Suprema no investigará a Roy Barreras por enriquecimiento ilícito. El caso está relacionado con el hurto de 1.200 millones de pesos en Cali y la indagación buscaba determinar si había una relación entre el senador y un incremento injustificado en su patrimonio. La procuradora Margarita Cabello se reunió en Washington con la coordinadora anticorrupción global del Departamento de Estado, con el propósito de gestionar apoyo técnico de Estados Unidos en la investigación patrimonial para rastrear bienes de servidores públicos corruptos. Ahora Bogotá será el escenario para que los embajadores de la moda capitalina lleven el sello de Hecho en Bogotá, una insignia que resalta y posiciona esta estrategia en la capital del país y que ha ayudado a más de 2.000 emprendedores. Más información en Bogotá 24/7. La Secretaría de Educación del Distrito y la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología participaron por Bogotá en el Foro Mundial de Educación con el fin de escuchar las propuestas de los diversos actores convocados al evento y mostrar la experiencia de la capital con el fortalecimiento de la lectura, escritura y el programa Jóvenes a la U. La Secretaría de Ambiente lanzó Manos Reparadoras, una estrategia de economía circular que busca reivindicar el oficio de la reparación de prendas de vestir y calzado. Esto como una herramienta de extensión de la vida útil de los productos del sector textil y la moda. La cifra del día es 39, el número de obras que están en la lupa de la Contraloría de Bogotá en el marco de la estrategia Localidades al Tablero. La voz del día en Bogotá es del secretario de Salud, que hoy inauguró la estrategia Salud Mental a la U, esto con el fin de ayudar a los estudiantes de las universidades de la capital del país. Para que chicas y chicos que hacen parte del sector educativo también tengan acceso a servicios de salud mental desde la promoción, desde la prevención, pero también desde la intervención cuando se presentan condiciones de crisis. La policía en China arrestó a la primera persona que estaría detrás de recrear noticias falsas utilizando inteligencia artificial. Sería la primera acción de este tipo. En medio del boom que han generado herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, se produjo el primer arresto en el mundo por su mal uso. En la provincia de Gansu, en China, fue detenido un hombre por aparentemente crear y difundir noticias falsas. Fue la publicación de un artículo el pasado 25 de abril en que se mencionaba el supuesto atropello de un tren a un trabajador de una construcción de carreteras que además había dejado al menos 9 muertos, lo que alertó a las autoridades en China. Las investigaciones del Departamento de Seguridad Pública revelaron que el falso artículo habría alcanzado unas 15.000 visualizaciones. Luego de rastrear el origen del artículo en la ciudad de Guangdong, fue capturado el sospechoso de apellido Hong, que al parecer habría utilizado la inteligencia artificial. En medio de un allanamiento a la vivienda del hombre, las autoridades habrían recolectado evidencia que lo inculparía. China había anunciado medidas para regular el uso de inteligencia artificial.
La Organización Nacional de Inteligencia Turca capturó a 4 terroristas de Daesh en Siria. El ex llamado gobernador de ISIS en Turquía, Sahab Baris, que era buscado con circular roja, está entre los detenidos. Más noticias del mundo a continuación. En una nueva operación policial con 500 carabineros en Italia, lograron la captura de 61 integrantes de la mafia en 'Ndrangheta. Los arrestos se dieron en las regiones de Calabria, Salacio, Lombardía, Piamonte y Veneto. Un tribunal pakistaní decretó prisión preventiva de 8 días para el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, por su supuesta participación en un caso de corrupción. En medio de los fuertes disturbios que se registran en el país por cuenta del arresto de Khan, el gobierno autorizó el despliegue de tropas para controlar la situación. 5 personas murieron luego de un tiroteo en inmediaciones de la sinagoga tunecina de Yerba. 2 de las víctimas eran peregrinos de nacionalidad israelí y franco-tunecina y otros 2 agentes. Otras 8 personas resultaron heridas. Según las hipótesis, el atacante que fue abatido era un supuesto agente de la Guardia Nacional que no estaba de servicio y que asesinó a su compañero antes de cometer el ataque. El Reino Unido clasificaría formalmente al grupo de mercenarios rusos Wagner como una organización terrorista. La decisión buscaría generar presión sobre Rusia. Según alertó el diario The Times, el grupo Wagner ha sido el responsable de encabezar los asaltos rusos en la ciudad de Bakhmut, en Ucrania. Llegamos a oportunidades y atentos porque el Ministerio de Cultura tiene diplomados para docentes y también para gestores culturales. Y aquí les contamos de qué se trata, así que tomen nota. En oportunidades para docentes y gestores culturales, vaya a la página mincultura.go.co, diríjase a la pestaña Noticias y seleccione la opción Mincultura abre diplomado. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene como propósito aportar herramientas de creación colectiva, multi, inter y transdisciplinar que ayuden a la construcción de paz y al desarrollo artístico. Atentos, porque deberán dar clic en el link que tienen a disposición, llenar sus datos personales y seguir el paso a paso. Y mucho ojo, porque tienen plazo de aplicar hasta las 11:59 de la noche del 12 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más deportes, es momento de hablar de ciclismo y de la quinta etapa del Giro de Italia, que estuvo bastante accidentada en la jornada de hoy. Un colombiano se vio afectado por el clima y también por la carretera, pero nosotros aquí les presentamos el resumen de esta jornada en RTVC Noticias. Fueron 171 kilómetros caóticos. Entre la lluvia incesante y el frío, los ciclistas no pudieron evitar su suerte. La primera caída del día se registró a 5 kilómetros del inicio de la rodada. Incluso el campeón del mundo se vio afectado, pero no por el agua, sino por un perro que estaba cruzando la calle. En un acto con algo de heroísmo, Remco Evenepoel cayó. El animal salió ileso. A 15 kilómetros, los embaladores se acomodaron para alistar el remate de la carrera. A 7 de meta, uno de los favoritos para el sprint se cayó. El colombiano Fernando Gaviria perdió la chance de luchar por la victoria de etapa. Pero el que no tuvo un buen día fue Evenepoel, que a 2 kilómetros del final volvió a caerse y la molestia fue evidente. Las caídas no terminaron ahí. En línea de meta, luego de la victoria de Caden Groves del Alpecin de Konig, el pedal de la cicla de Mark Cavendish se enredó. El británico perdió el equilibrio y se deslizó en los últimos 100 metros, llevándose a Andrea Vendrame del AG2R, que tuvo que ser retirado en camilla. Fue un día difícil, pero Andreas Leknesund mantuvo la maglia rosa. Este jueves, etapa 6 en Nápoles con 162 kilómetros, 2 premios de montaña y final apta para embaladores. Y hablando de caídas, otro que también tuvo incidente fue Egan Bernal en su debut en el Tour de Hungría, en esta primera etapa. Y la verdad es que no fue solamente Egan Bernal, sino que también fueron varios ciclistas, 11 en total. Y a falta de 1 kilómetro para llegar a la meta, recordemos que este certamen o este tour va hasta el 14 de mayo. Bernal sufrió varios raspones y tras los estudios médicos a los que fue sometido tras cruzar la línea de meta, el Ineos Grenadiers confirmó que tiene el visto bueno para correr la etapa 2 de este martes. Afortunadamente, tenemos a Egan Bernal. Hasta aquí los deportes. Un abrazo. Feliz noche. Les cuento que estoy un poco nostálgica porque me enteré que a los 88 años se murió Nopo, de Gonta y Nopo.
Aquí lo doblaban con una voz femenina, pero siempre fue un hombre, se llama Eita Kami, y fue quien cuando yo era niña tenía un programa acá en Señal Colombia en el que nos enseñaban a hacer manualidades los fines de semana. Así que pues nada, una lástima para toda mi generación y para todos los que lo vieron. Pero entre otras noticias, también hablando de televisión y de Señal Colombia y de RTVC, les cuento que Canal Institucional tiene un documental que se llama Renacer, que tiene que ver con la donación de órganos, y todo eso lo tiene Juan Sebastián Ramírez, Lor Cultura. Para mí la donación es todo. No ver su ser querido que está sufriendo y uno en la espera, eso es muy duro. Memorice esta cifra. 3.100 personas están en este momento en una lista de espera para recibir la donación de un órgano en Colombia. Y le dejo las niñas en sus manos porque no soportaba una diálisis más. Pero según estudios, el 20% va a fallecer esperando la llamada de un posible donante. Quisiera decir como que tengo como la última esperanza, sobre todo en estos días, de que me digan no, su riñón nuevamente está funcionando nuevamente y no va a necesitar un segundo trasplante. La familia se despide al entrar al quirófano de trasplante. Ellos saben que esa persona o sale para vivir o no sale. Paradoja teniendo en cuenta que un solo donante puede salvar la vida de 55 personas. De allí la premisa de Renacer, producción audiovisual que recopila las historias de donantes vivos, familias de donantes fallecidos y trasplantados sobrevivientes, quienes comparten su experiencia. Imagínate la alegría cuando el cirujano sale después de 6 u 8 horas y les dice sobrevivió. Es quizás un desafío de la televisión pública porque es el primer documento audiovisual de este tamaño, así de largo, en 6 capítulos, que cuenta historias maravillosas de personas que han sido donantes o que están en este mundo de la donación. Serie documental que ofrece una mirada de 360 grados y recorre el camino de las donaciones como la de pulmón, médula, riñón, hígado y corazón. Pues qué mejor que dejarlo hablado ahora, ser conscientes de eso y aportar, seguir dando vida después de la muerte. No estamos hablando de un paciente, estamos hablando de una familia, estamos hablando de una sociedad. Renacer, una muestra para ponerse en los zapatos de miles de familias en Colombia que podrá ver desde el 19 de mayo por Canal Institucional. RTVC Noticias, emisión central.